1983, un equipo de científicos llevó a cabo un experimento radical, en una instalación que nunca fue revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a ningún sentido, o algún modo de percibir estímulos, sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un ser humano en realidad podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. Un anciano que decía no tener nada por qué vivir, fue el sujeto de prueba y el único voluntario. Para deshacerse de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación, en la que se cortaron todas las conexiones nerviosensoriales al cerebro quirúrgicamente. Aunque el sujeto mantenía la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler, o sentir. No existía alguna manera posible de comunicarse o incluso percibir el mundo exterior. Él se quedó solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitoreaban mientras hablaba en voz alta acerca de su estado de ánimo, en frases desordenadas y confusas que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre dijo haber oído susurros ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de una aparición de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía escuchar a su esposa muerta hablando con él, y aún más, podía comunicarse de nuevo. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos hasta que el sujeto comenzó a nombrar a los parientes muertos de los científicos. Repitió la información personal a los científicos, que solo sus cónyuges y padres muertos habrían conocido. En este punto, una porción considerable de los científicos abandonaron el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto comenzó a angustiarse, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia se arrojó contra la pared, tratando de provocar una respuesta al dolor. Él rogó a los científicos que le dieran sedantes, para poder escapar de las voces al dormir. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener graves terrores nocturnos. El sujeto dijo repetidamente que él podía ver y oír a los difuntos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora dijo que las voces de los muertos eran ensordecedores y hostiles, hablando del infierno y el fin del mundo. En un momento, él les gritó: "No hay cielo, no hay perdón", por 5 horas seguidas. Continuamente rogaba que fuera asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que él estaba a punto de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Aparentemente loco, comenzó a morder pedazos de carne de su brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de prueba y lo contuvieron en una mesa para que no pudiera quitarse la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y dejó de gritar. Se quedó mirando fijamente al techo, con lágrimas que cruzaban su rostro silencioso. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, volvió la cabeza y, a pesar de su ceguera, se puso en contacto con los ojos enfocados a un científico por primera vez en el estudio. Le susurró: "He hablado con Dios. Y Él nos ha abandonado". Y dejó sus signos vitales. No había ninguna causa aparente de la muerte.
to sleep.